La Amazonía, pulmón del mundo, como la han llamado muchos, se encuentra asediada hoy por los intereses económicos y políticos, que con la mira puesta en la generación de excedentes y la expansión territorial, cercenan la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y la vida de las comunidades. En esta pieza audiovisual explicaremos cómo la minería ilegal y la deforestación son amenazas vigentes para la Amazonía y cómo, en el caso particular de Colombia, se interviene en ellas. Empecemos por localizar el conflicto socioambiental. Desde los años 80, la Amazonía ha sido centro de interés minero, fundamentalmente para la extracción de oro, diamantes y coltán, de acuerdo con los estudios de Paulo Basta o Guillermo Matabelli. La región ha atravesado casi 50 años de pugnas por la explotación de la tierra. Recientemente, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada ha rastreado más de 2.500 puntos de minería ilegal en tierras amazónicas. Y de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Fundación Gaia, las prácticas más comunes de minería en la Amazonía implican el uso de mercurio para el amalgamiento de otros metales como el oro y la remoción de sedimentos naturales que despliegan este metal líquido en los ecosistemas. Esto resulta altamente problemático, teniendo en cuenta que la liberación de este tipo de metales como el mercurio en los afluentes hídricos y la tierra termina por contaminar las fuentes de alimentación de animales y humanos, o generando epidemias de enfermedades como la malaria que encuentran su génesis en estas prácticas de minería ilegal. Ejemplo de ello son los impactos nefastos en la salud de comunidades como los Yanomami, que desde 1990 han experimentado altas tasas de muerte infantil y contaminación por malaria relacionadas con la extracción de recursos a través de la minería, como expone Daniela De Angeli. Colombia no es la excepción. En Loreto, en el Bajo Putumayo, estudios del Centro de Innovación Científica Amazónica y de la Sociedad Zoológica de Frankfurt encontraron que el 97% de las personas evaluadas en comunidades locales presentan niveles de mercurio por encima de lo recomendado por la OMS y que 8 de cada 10 mujeres en edad reproductiva tienen concentraciones de mercurio asociadas a riesgo fetal. Asimismo, por ejemplo, peces de consumo habitual como el bagre lince, el paiché y el bocón superan los límites seguros, y estos peces son la base fundamental de la alimentación en la región. Además de la minería, la deforestación del bosque amazónico ha generado alertas de múltiples organizaciones defensoras del medio ambiente. De acuerdo con WWF, entre 2018 y 2022, la expansión agrícola estuvo relacionada con la pérdida de 8.6 millones de hectáreas de selva amazónica. Además, siguiendo el proyecto de monitoreo del Amazonas andino, en 2024 se deforestaron más de 1.7 millones de hectáreas en toda la Amazonía. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada advierte que de continuar las tendencias actuales, la Amazonía podría perder en apenas 5 años, desde 2025 hasta 2030, casi la mitad de lo que perdió en las 2 décadas anteriores, y calcula que el 66% del bioma ya está sometido a algún tipo de presión o degradación. Pero, ¿cómo ha evolucionado este conflicto en Colombia? Aunque la minería ilegal y la deforestación tienen una trayectoria mucho más amplia, este análisis se concentra en el periodo comprendido entre 2016 y 2026. Esta delimitación responde a que, durante esos años, ambos fenómenos dejaron de evolucionar de manera independiente y comenzaron a articularse dentro de un mismo proceso de transformación territorial. Para comprender por qué se escogió este periodo, es necesario reconocer los principales hitos que marcaron esa evolución. La presente cronología no pretende reconstruir el origen histórico de la minería ilegal ni de la deforestación en Colombia. Por el contrario, busca identificar los principales hitos que marcaron la evolución de este conflicto socioambiental durante el periodo 2016-2026, atendiendo a las transformaciones territoriales, jurídicas e institucionales que modificaron su desarrollo. Por ello, el primer hito corresponde al año 2016, con la firma del Acuerdo Final de Paz. Este hecho no constituye el origen del conflicto ambiental, pero sí marca el punto de partida del periodo analizado, pues modificó las condiciones bajo las cuales comenzaron a expandirse distintas economías ilegales sobre territorios ambientalmente estratégicos. En este contexto, la minería ilegal se articuló con procesos como el acaparamiento de tierras, la apertura de vías ilegales y la expansión de la frontera agropecuaria, acelerando la deforestación y convirtiendo el conflicto en una disputa por el uso y control del territorio amazónico. En 2017, el IDEAM reportó la pérdida de 219.973 hectáreas de bosque natural, de las cuales el 65,5% correspondían a la Amazonía, principalmente en Caquetá, Meta y Guaviare.
Como respuesta, el gobierno creó la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación mediante el decreto 1257. Implementó la estrategia Bosques, Territorios de Vida, iniciando una respuesta institucional coordinada frente al conflicto. El principal punto de inflexión ocurrió en 2018. La Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia STC 4360, reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y ordenó adoptar medidas concretas para detener la deforestación. Paralelamente, el gobierno fortaleció la coordinación institucional mediante las directivas presidenciales 05 y 10, mientras el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano incorporó mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental. Entre 2019 y 2026, la protección de los bosques amazónicos se incorporó a la planificación nacional mediante la Ley 1955 de 2019. Se crearon instancias como CONALDEF, se implementó la Operación Artemisa, y se fortalecieron los sistemas de monitoreo y las iniciativas comunitarias e indígenas de vigilancia del territorio. Sin embargo, estas respuestas no significan la superación del conflicto, sino la evidencia de que continúa evolucionando y enfrentando permanentemente la expansión de economías ilegales con los esfuerzos por conservar la Amazonía y proteger los derechos colectivos. Sin embargo, comprender la evolución de este conflicto exige ir más allá de la sucesión de hechos. Para entender por qué la minería ilegal y la deforestación alcanzaron esta magnitud, es necesario conocer el territorio donde ocurren y las condiciones ecológicas y sociales que lo convierten en un escenario especialmente vulnerable. El conflicto asociado a la minería ilegal y la deforestación se desarrolla en el arco amazónico colombiano, una región de aproximadamente 483.164 kilómetros cuadrados, equivalente al 42.3% del territorio continental nacional. Allí se concentra el 81,6% de los bosques del país, el 55% de los resguardos indígenas y cerca del 87% de los ecosistemas naturales nacionales, convirtiéndolo en un territorio estratégico para la biodiversidad y la regulación hídrica y climática en Colombia. Desde una perspectiva ecosistémica, la expansión de la minería ilegal y la deforestación fragmentan el bosque mediante la apertura de frentes de explotación y vías ilegales. Contaminan los recursos hídricos por la remoción de sedimentos y el uso de mercurio, reducen la capacidad de almacenamiento de carbono y alteran los procesos de regulación climática, además de comprometer la biodiversidad y los servicios ecosistémicos indispensables para las comunidades amazónicas. No obstante, la magnitud del conflicto no puede comprenderse únicamente desde la dimensión ecológica. En la Amazonía coexisten 212 resguardos indígenas que abarcan aproximadamente 25,8 millones de hectáreas, junto con 61 asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, 3 zonas de reserva campesina, áreas protegidas y amplias zonas de colonización campesina. Esta superposición de formas de ordenamiento territorial refleja la coexistencia de distintos modelos de ocupación del territorio y genera tensiones permanentes alrededor del acceso, uso y control de los recursos naturales. En este escenario, la minería ilegal y la deforestación se articulan con dinámicas como el acaparamiento de tierras, la apertura de vías no planificadas y los cultivos de uso ilícito. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, varias zonas del arco amazónico experimentaron una reconfiguración del control territorial que coincidió con la expansión de esas economías ilegales, especialmente en Caquetá, Guaviare y Meta. Para las comunidades indígenas y campesinas, estas transformaciones no solo degradan el ecosistema, también afectan sus formas de subsistencia, su seguridad alimentaria y el ejercicio de derechos colectivos estrechamente vinculados con el territorio. Pero estas transformaciones no ocurren de manera espontánea. Detrás de este conflicto convergen múltiples actores con intereses, responsabilidades y formas de intervención distintas, cuya interacción explica tanto la persistencia del problema como las respuestas que se han construido para enfrentarlo. El conflicto involucra una amplia diversidad de actores. Entre los actores comunitarios se encuentran organizaciones como la OPIAC y la COICA, que representan a los pueblos indígenas y defienden sus derechos territoriales y la conservación de la Amazonía. También participan pueblos como los Muraymuina, Cofán, Inga, Siona y Nucac, directamente afectados por la minería ilegal y la deforestación, así como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que promueve modelos sostenibles de ocupación del territorio. Entre los actores económicos, las redes de minería ilegal constituyen el principal generador del conflicto al impulsar la extracción ilícita de minerales, la contaminación por mercurio y la degradación de los ecosistemas. También participan los comercializadores inscritos en el RUCOM, cuya función es garantizar la trazabilidad de los minerales, y los titulares mineros legales, que hacen parte de la gobernanza del sector.
El análisis y monitoreo del conflicto también dependen del trabajo de organizaciones como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la Fundación Gaia Amazonas, WWF Colombia, el Instituto Sinche y el IDEAM, cuyas investigaciones proporcionan información técnica para comprender la evolución de la minería ilegal y la deforestación. Finalmente, la respuesta institucional involucra al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, la Agencia Nacional de Minería, Parques Nacionales Naturales, Corpo Amazonía, la CDA, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, entidades responsables de formular políticas públicas, ejercer control ambiental, proteger los derechos de las comunidades y vigilar el cumplimiento de las obligaciones estatales. La minería ilegal, el uso de mercurio y la deforestación en la Amazonía colombiana no son hechos aislados. Configuran un conflicto socioambiental complejo que exige articular normas internacionales, nacionales e instrumentos de planificación. En el plano internacional, el instrumento más importante es el Convenio de Minamata sobre el mercurio. Este convenio permite sustentar medidas de sustitución tecnológica, monitoreo ambiental y protección sanitaria diferenciada. Además, consolida un estándar internacional de diligencia reforzada frente a los daños ambientales y de salud asociados a la minería contaminante. También es clave el Acuerdo de Escazú porque garantiza acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Su papel es decisivo en la Amazonía ya que las decisiones sobre minería, bosques y territorio no pueden adoptarse de forma cerrada ni excluyente. Este acuerdo obliga al Estado a fortalecer la gobernanza ambiental, proteger a los defensores del ambiente y asegurar que las comunidades afectadas participen de manera real en las decisiones que comprometen su territorio. A ello se le suma la Decisión Andina 774 de 2012, que aporta un marco supranacional complementario. Esta decisión ayuda a sostener la necesidad de respuestas coordinadas frente a un problema que afecta salud pública, ambiente y control territorial. En el plano nacional, las entidades territoriales indígenas y el Decreto Ley 632 de 2018 son esenciales porque reconocen que la Amazonía no es un espacio vacío, sino un territorio habitado y gobernado por pueblos indígenas. Este decreto regula la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas en áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés y habilita una estructura institucional concreta para que los pueblos indígenas ejerzan gobierno propio. La Ley 1658 de 2013 también ocupa un lugar central porque regula el uso y la eliminación del mercurio en Colombia. Su importancia en este caso es evidente, permite exigir al Estado acciones concretas frente a una sustancia que agrava la contaminación ambiental y la vulneración de derechos en la Amazonía. Esta ley sirve como base para pedir prevención, control, vigilancia sanitaria, sustitución tecnológica y remediación ambiental, especialmente en territorios donde el agua, la pesca y la vida comunitaria dependen de la integridad ecológica. A esto se suma la circular 003 de 2024 de la Procuraduría General de la Nación, que exige el cumplimiento efectivo de los compromisos relacionados con el control de la minería ilegal y el mercurio. La Procuraduría recuerda que el Estado ya cuenta con una arquitectura institucional y normativa, pero debe traducirla en acciones coordinadas, medibles y verificables. En materia de planificación, el instrumento principal es el Plan de Acción Nacional sobre Mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en Colombia, PAN-MAPE 2023. Este plan es relevante porque reúne a múltiples ministerios e instituciones en una hoja de ruta para gestionar el mercurio de manera intersectorial. Frente al caso amazónico, permite exigir medidas de prevención, sustitución, control y reducción progresiva del mercurio, la cual es indispensable para proteger la salud humana y el ambiente. También es muy importante el Plan de Acción para la Prevención, el Control y la Mitigación de la Explotación Ilícita de Minerales en Territorios Indígenas de la Amazonía colombiana, elaborado por la PIAC y el MIRA en 2022. Su valor radica en que incorpora un enfoque intercultural y territorial basado en los conocimientos tradicionales indígenas y en la participación efectiva de las autoridades amazónicas. En relación con la deforestación, el instrumento principal es el Plan Integral de la Contención de la Deforestación. Su importancia es enorme porque organiza una respuesta intersectorial para transformar núcleos activos de deforestación en zonas de desarrollo forestal y biodiversidad. En el mismo sentido se encuentran las directrices presidenciales 05 y 10 de 2018, que evidencian una priorización política del problema por parte de la rama ejecutiva, lo que refuerza la exigibilidad de la respuesta estatal. Asimismo, la Ley 1955 de 2019 también es relevante porque incorporó la protección de los bosques amazónicos dentro de la planeación nacional. Esto significa que la Amazonía dejó de ser solo un asunto ambiental sectorial para convertirse en un objetivo de política pública con alcance nacional. Finalmente, el Decreto 909 de 2024 fortalece el Registro Nacional de Zonas deforestadas y mejora la trazabilidad técnica en las áreas afectadas, lo cual permite priorizar acciones de restauración y control.
La respuesta institucional del Estado colombiano frente a las dinámicas de minería ilegal y deforestación en el arco amazónico colombiano ha experimentado una transformación doctrinaria e institucional significativa durante las últimas 2 décadas. Este proceso se ha articulado fundamentalmente a partir de decisiones judiciales hito que redefinieron el alcance de la protección ambiental en el país, acompañadas por actuaciones administrativas orientadas a materializar las órdenes impartidas por las altas cortes. En su conjunto, la evolución de este marco jurídico evidencia un tránsito desde enfoques meramente punitivos y de control territorial hacia un paradigma basado en la garantía de los derechos humanos y colectivos, la gobernanza ambiental participativa y el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto amparado por el ordenamiento legal. El primer antecedente se remonta a la acción popular presentada en 2005 que buscó proteger los derechos colectivos afectados por la expansión de la minería ilegal en los departamentos de Amazonas y Guainía. El proceso fue resuelto en 2007 por el Juzgado Administrativo Único de Leticia y posteriormente analizado por la Corte Constitucional en la sentencia T-106 de 2025. En esta providencia se reconoció que la minería ilegal comprometía el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, la protección de los recursos naturales y los derechos de las comunidades indígenas, por lo que las autoridades competentes tenían el deber de adoptar medidas coordinadas para prevenir, controlar y sancionar esta actividad. Como resultado, el Juzgado Administrativo Único de Leticia ordenó la adopción de acciones dirigidas a combatir la minería ilegal y dispuso la conformación de un comité de lucha contra la minería, concebido como un mecanismo de coordinación y seguimiento de las actuaciones estatales. Aunque esta decisión constituyó uno de los primeros antecedentes judiciales sobre la problemática en la Amazonía colombiana, la Corte Constitucional advirtió que en la sentencia T-106 de 2025 las comunidades indígenas continuaban denunciando la insuficiencia de las medidas adoptadas, debido a que la minería ilegal persistía y seguía generando afectaciones graves sobre sus territorios y formas de vida. Posteriormente, en 2018, 25 niños, niñas y jóvenes interpusieron una acción de tutela al considerar que el incremento de la deforestación en la Amazonía vulneraba sus derechos fundamentales y los de las generaciones futuras. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, concluyó que la deforestación constituía una amenaza para derechos fundamentales como la vida, la salud, el agua y el ambiente sano, y que respondía a múltiples factores, entre ellos la expansión de la frontera agropecuaria, la tala ilegal, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Con fundamento en los principios de equidad intergeneracional y protección ambiental, reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y reafirmó el deber de Estado de garantizar su protección, conservación y restauración. Como consecuencia, la Corte ordenó formular un plan de acción para reducir la deforestación, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial, construir el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas, PIVAC, mediante un proyecto participativo y fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de la protección ambiental. La STC 4360, sentencia de la Corte Suprema, representó un cambio significativo en el tratamiento jurídico del conflicto, al trascender una respuesta centrada exclusivamente en el control de actividades ilícitas para incorporar un enfoque integral de protección del territorio amazónico, sustentado en la garantía de derechos, la corresponsabilidad institucional y la participación de los diferentes actores involucrados. Para dar cumplimiento a estos mandatos, el Poder Ejecutivo y los organismos de control impulsaron diversos instrumentos de seguimiento administrativo. La Presidencia de la República expidió las directrices presidenciales número 5 y número 10 de 2018, fijando lineamientos para coordinar las actuaciones entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA, las autoridades territoriales y demás instituciones con jurisdicción en la región. De forma paralela, la Procuraduría General de la Nación promovió escenarios de control preventivo y mesas de trabajo para supervisar la ejecución de los planes de acción. Sin embargo, los informes oficiales concluyen que si bien se han logrado avances sustanciales en la articulación entre entidades, el principal obstáculo ha dejado de ser la ausencia de instrumentos normativos para concentrarse en la implementación efectiva sobre el terreno, donde condicionantes como la arraigada presencia de economías ilícitas, los conflictos en el uso del suelo y las limitaciones operativas del Estado continúan frenando la materialización de las decisiones judiciales en acciones concretas de conservación. Ahora bien, la gestión del conflicto derivado de la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía colombiana incorporó diversos mecanismos de participación orientados a garantizar la intervención de las comunidades, las instituciones públicas y los actores técnicos científicos en el diseño, implementación y seguimiento de las medidas adoptadas.
Aunque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia constituyó el principal punto de partida para institucionalizar estos procesos, su materialización se produjo mediante instrumentos de concertación social, espacios de coordinación interinstitucional y mecanismos técnicos de seguimiento que permitieron avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales. El pilar fundamental de esta estrategia participativa se centró en la construcción del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, PIVAC. En cumplimiento del mandato judicial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible concertó con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, una ruta metodológica estructurada para integrar las cosmovisiones tradicionales en la planificación ambiental, a través de mecanismos como la Mesa Regional Amazónica y el Convenio de Asociación número 721 de 2021. En este se desarrollaron múltiples encuentros departamentales y mingas de pensamiento, principalmente en los departamentos de Guainía y Guaviare, que permitieron formular el capítulo indígena del Plan de Acción derivado de la tutela. Aunque los informes institucionales al cierre de 2022 registraron la ejecución progresiva de 23 de los 37 espacios proyectados, la persistencia de actividades pendientes evidenció los desafíos logísticos y temporales que implica sostener cronogramas de participación comunitaria en territorios complejos y extensos. Además de los espacios de concertación con las comunidades, la implementación de la sentencia requirió mecanismos permanentes de coordinación entre las entidades responsables de ejecutar las órdenes judiciales. En desarrollo de esta estrategia, el Ministerio de Ambiente incorporó dentro de su Plan Estratégico Institucional el indicador E44, denominado Porcentaje de implementación de acciones representativas para la participación efectiva de las autoridades indígenas de la Amazonía frente al cumplimiento de las órdenes resueltas en la sentencia de 2018. Este indicador midió el grado de ejecución de las acciones institucionales destinadas a garantizar dicha participación. De acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional, el indicador registró un avance acumulado del 95% para el periodo comprendido entre 2019 y 2022, resultado asociado, entre otras acciones, al desarrollo de la ruta metodológica concertada con la OPIAC, la elaboración participativa del capítulo indígena del Plan de Acción y la ejecución con los espacios previstos para su construcción. Paralelamente, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, promovió procesos de articulación con comunidades indígenas y campesinas para apoyar la actualización del plan de acción y fortalecer la incorporación de información científica en las decisiones relacionadas con la conservación y restauración del bosque amazónico. De esta manera, la implementación de la sentencia integró mecanismos de participación comunitaria con espacios de coordinación institucional y soporte técnico. Finalmente, el proceso se fortaleció mediante un esquema de control y seguimiento de carácter eminentemente técnico y multidisciplinario. Impulsado por la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, se constituyeron la Mesa Técnica de Apoyo al Seguimiento y el Panel Permanente de Expertos, espacios donde confluyeron entes gubernamentales, órganos de control, organizaciones indígenas, la academia y ONGs ambientalistas como la Fundación Gaia Amazonas y la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Este modelo permitió fundamentar la supervisión del fallo en evidencia científica e indicadores oficiales evaluados por el Instituto SINCHI y el IDEAM, abarcando variables críticas como la restauración ecológica, los acuerdos comunitarios de conservación y la prevención de incendios. En conjunto, la experiencia amazónica da cuenta de un avance significativo hacia la consolidación de un modelo de gobernanza participativo y técnicamente sustentado. El Acuerdo de Paz de 2016 abrió una esperanza nacional, pero también dejó al descubierto viejas fragilidades. La Amazonía se transformó en escenario de minería ilegal y deforestación acelerada. No se trata solo de criminalidad, es el efecto acumulado de decisiones normativas, vacíos de control y omisiones institucionales. El marco legal es claro. La Constitución protege el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a planificar el manejo sostenible de los recursos, artículos 79 y 80, y la Ley 99 del 93 creó el Sistema Nacional Ambiental y definió al Ministerio de Ambiente como rector. Además, el Código de Minas exige título inscrito y en muchos casos licencia ambiental previa para explotar minerales. Sin embargo, la jurisprudencia ha constatado que normas y deberes no bastan si la ejecución falla. La Corte Constitucional y la Corte Suprema han exigido planes integrales y coordinación interinstitucional para prevenir daños irreparables en la Amazonía y han dejado en evidencia que la acción estatal ha sido fragmentaria. Operativos puntuales de la Fuerza Pública y la Fiscalía que no han significado desarticulación definitiva de las redes ni reparación ambiental efectiva.
El Ministerio de Ambiente tiene la obligación normativa de liderar políticas, ordenar la restauración y activar procedimientos sancionatorios ambientales bajo la Ley 1333 de 2009. En la práctica, los fallos han reiterado su responsabilidad de coordinar acciones con parques nacionales, las corporaciones autónomas regionales y el IDEAM para traducir datos de monitoreo en medidas territoriales eficaces, como en el Auto 074 de 2023 y el 164 de 2024. La Agencia Nacional de Minería, por su parte, debe garantizar registros actualizados y evitar solapamientos con áreas protegidas. La Corte ha señalado que deficiencias en el control registral y en la fiscalización administrativa facilitan la expansión de la minería ilegal. Parques nacionales y las CAR enfrentan la tensión entre mandato de conservación y falta de presencia operativa en territorios extensos. Informes técnicos han documentado niveles peligrosos de mercurio y la pérdida de peces y fuentes de alimento. Y las sentencias han ordenado medidas de protección urgente para comunidades indígenas, reconociendo además su rol como autoridades ambientales propias, como en la T-106 de 2025. El IDEAM ha entregado el insumo científico sobre deforestación, aún así la información no se ha traducido siempre en intervención continua y preventiva que corte las causas estructurales. La Fiscalía y la Fuerza Pública han realizado capturas, incautaciones y destrucción de maquinaria conforme a la Decisión Andina 774 y al Decreto 2235 de 2012, pero la Corte incluso ha reconocido que estas medidas son necesarias, pero son insuficientes. Sin modernizar registros, sin controles administrativos sostenidos y sin políticas de sustitución económica para comunidades, los frentes ilegales resurgen. Finalmente, órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría han señalado omisiones y fallas en la ejecución de políticas públicas, alertando que la ineficiencia administrativa alimenta la impunidad y el daño ambiental. La lección es contundente. Existe un marco jurídico robusto, Constitución, Ley 99, Código de Minas, Ley 1333 y normas supranacionales, y una línea jurisprudencial que exige coordinación, medidas de salud pública y reparación ecológica. La diferencia entre norma y realidad depende de la voluntad política, recursos y coordinación real entre el Ministerio de Ambiente, ANM, Parques, CAR, IDEAM, Fiscalía y Fuerza Pública. Si estas instituciones no traducen mandatos en presencia continua, monitoreo efectivo y reparación, la Amazonía seguirá pagando el costo. Finalmente, y con todo lo dicho, en este conflicto no está en juego únicamente la protección de los bosques amazónicos, lo que realmente se discute es un conjunto de derechos interdependientes cuya vulneración demuestra que la destrucción ambiental también es una crisis de derechos humanos. El primer derecho comprometido es el derecho fundamental y colectivo a un ambiente sano, reconocido en el artículo 79 de la Constitución Política. La minería ilegal y la deforestación han provocado la pérdida acelerada de la cobertura forestal, la contaminación de ríos con mercurio y la degradación de ecosistemas. Sin embargo, este derecho no puede analizarse de manera aislada, pues constituye la base para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En efecto, la afectación del ambiente sano repercute directamente en el derecho a la vida, a la salud y al agua. La contaminación de fuentes hídricas reduce el acceso al agua potable y expone a las comunidades amazónicas a sustancias altamente tóxicas utilizadas en la extracción ilegal de oro. Al mismo tiempo, la pérdida de bosques disminuye la capacidad de regulación climática, incrementa la vulnerabilidad frente a fenómenos externos y deteriora las condiciones necesarias para una vida digna. Desde un enfoque sistémico también se encuentran comprometidos los derechos territoriales, culturales y de autodeterminación de los pueblos indígenas. Para estas comunidades, el territorio no constituye únicamente un espacio físico o económico, representa el fundamento de su identidad, su espiritualidad, su organización social y su supervivencia como pueblos. Por ello, la expansión de actividades ilícitas vulnera su derecho al territorio ancestral, a la consulta previa cuando corresponda y a conservar sus formas tradicionales de vida, protegidas tanto por la Constitución, la jurisprudencia y el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, el conflicto afecta a los derechos colectivos al patrimonio ecológico de la nación y al desarrollo sostenible, porque la Amazonía no solo posee un valor ambiental para Colombia, sino que desempeña una función esencial en la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y la captura del carbono a escala global. Su degradación compromete el interés colectivo de toda la sociedad y limita la posibilidad de que las generaciones futuras disfruten de un ambiente adecuado. Esta visión integral fue reconocida por la sentencia CTC 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, donde reconoce a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos. La decisión afirma que la protección del bosque no responde únicamente a un interés ecológico, sino que constituye una condición indispensable para garantizar derechos fundamentales, presentes y futuros, imponiendo al Estado el deber de adoptar medidas coordinadas y efectivas frente a la deforestación. En consecuencia, se puede decir que se constituye una vulneración sistemática de derechos fundamentales, colectivos, ambientales y territoriales, estrechamente conectados entre sí. Cuando desaparece el bosque, también se deteriora la salud, el agua, la cultura, el territorio, la biodiversidad y las posibilidades de desarrollo de futuras generaciones.
Precisamente por esta interdependencia, la respuesta estatal debe ser igualmente integral, articulando la protección del ambiente con la garantía efectiva de los derechos humanos y territoriales.